Hola, buenas tardes. Mi nombre es Osiris Zamora Garza, soy abogada desde hace más de 20 años y me he dedicado a las materias más difíciles del derecho, que son laboral, agrario, amparo y algo de penal, también de civil. Ha habido una controversia demasiado grande por las actuaciones de varios jueces de la nación de nivel federal que han violado totalmente la ley de amparo. No sé si es por desconocimiento o por corrupción, pero es claro que van de la mano las dos. El asunto es muy simple y esto va para la última que cometió el ilícito, que fue la jueza Nancy Juárez Salas de Coatzacoalcos, Veracruz. Señora, para ser una jueza federal debe conocer perfectamente el procedimiento de la recepción de una demanda de amparo. Lo sé porque yo también estuve en un juzgado. La oficina de recepción recibe la demanda del abogado, le dan su documento, le van a turnar número de expediente, se pasa a una mesa de amparo. Una vez en la mesa de amparo del juzgado de distrito, el procedimiento va a ver cuántas autoridades son las demandadas, fijar fecha, dar aceptación primero y dar fecha para las audiencias de suspensión provisional y suspensión definitiva. Yo no sé de dónde saca, señora, que se puede ir directamente a una suspensión definitiva. Y se dice jueza. Segundo, una vez que se ha calificado, aceptado la demanda más bien, se procede a calificarla en la misma audiencia de aceptación o en el mismo oficio de aceptación. Y se le aplica, en este caso, el artículo 61 de la Ley de Amparo, capítulo de improcedencias. Simple y sencillo. Es un amparo contra una reforma a la Constitución, una reforma que ya fue decretada y publicada en el Diario Oficial. Usted no tiene autoridad para detenerla, ni para dar el amparo. Se lo está diciendo la ley de amparo. Entonces, ¿qué demonios está haciendo? ¿Dónde jodidos estudió, señora? En una escuela de enfermería. A ver, mi madre acaba de intervenir y dice que no en una escuela de enfermería. Yo creo que ni siquiera en eso. Porque hasta una enfermera te lleva una clase de derecho para saber qué puede hacer y qué no puede hacer, porque la pueden llevar a la cárcel por una tontería. Así de simple. Es muy simple, señora. Usted violó la ley y ahora sale con que se va a ir a las instancias internacionales porque no es obedecida. O sea, ¿hay que someter a la presidencia a las órdenes de una imbécil inepta como usted? Se violó la ley desde un principio. Se lo digo muy fácil y muy claro. La recepción del juzgado de distrito recibe la demanda. Se la van a turnar a una mesa, porque en un juzgado siempre hay dos mesas de amparo. ¿Se la pasan a la primera o se la pasan a la segunda? Esa mesa de amparo tiene que hacer un oficio en el que acepta la demanda y la califica. Y esa calificación se hace por ley. Y usted olvidó aplicar el artículo 61, porque es a lo primero que se va un secretario de mesa de amparo. Irse a la ley de amparo y al capítulo de improcedencia a ver si la demanda que están intentando el quejoso no es improcedente. Y en este caso lo es. Simple y sencillo. Antes de irse al artículo 103 y 107, tiene que usted llegar al 161, digo, al artículo 61, para calificar de procedente o improcedente su demanda al quejoso. Después sigue con el procedimiento señalando fecha de audiencia para el amparo
suspensión provisional. Y esta no puede tener, dependiendo de la cantidad de autoridades contra las que se vaya el quejoso, más de 5 días y hasta 20, o se pueden alargar, porque se le pide inmediatamente a la autoridad responsable que responda. Así de simple. Lo está en la ley, en el capítulo de procedimientos, que usted también se pasó por el arco del triunfo, porque se fue a dictar una suspensión definitiva, violando totalmente el procedimiento. Vuelvo a preguntar, ¿en dónde demonios estudió? Porque en una universidad Patito no fue. Dicen que estudió en la Universidad Unitec. Tan inútiles son en los catedráticos de la Universidad Unitec que no le enseñaron a seguir el procedimiento simple y sencillo. Señora, tengo más de 25 años de haberme graduado. He trabajado en juzgados, he litigado, y por toparme con jueces ineptos y estúpidos como usted dejé mi carrera como litigante y preferí enseñar. Me dediqué a la enseñanza para que los futuros jueces no fueran ineptos como usted. Porque el manejo de las leyes de un país es la base de la paz y la legalidad. Pero ¿cómo le puedes pedir legalidad a los ciudadanos si los jueces son más corruptos? Eso es estúpido. No le pidan a un ciudadano de a pie que desconoce la ley porque no estudió, que respete las leyes si usted, como jueza, la está ignorando. No solamente la está ignorando, la está violando flagrantemente. Y luego todavía se pone a amenazar con que se va a ir a las instancias internacionales. Y para colmo sale algún imbécil de la Suprema Corte de Justicia diciendo que va a aplicar una legislación extranjera. ¿De cuándo acá aplicamos una legislación extranjera en México? Ninguna ley de ningún país se puede aplicar en México, señores. Ninguna. Y lo único que se puede hacer es ir a las convenciones internacionales. Y si estas van en contra de las leyes internas y de la Constitución, también se van a la fregada. Se van por el inodoro. Así de simple. Porque antes que las leyes internacionales está la Constitución de un país, que es el que lo hace libre y soberano. Pero no, en México lleguemos a tener jueces imbéciles como usted, señora Nancy Juárez Salas. Y le estoy nombrando por su nombre, aunque a pesar de que hay otros 9 imbéciles que también se han pasado la ley de amparo por el arco del triunfo. Les ha servido como papel higiénico, directamente. Y la Constitución igual. ¿Para qué? ¿Para defender privilegios? ¿Para defender dobles remuneraciones? Porque resulta que hay jueces de distrito, magistrados y ministros que aparte de recibir un salario superior al del presidente, todavía hay que pagarles la renta, el agua, la luz, el teléfono, la colegiatura del niño y hasta la comida del chingado perro. ¿Qué les pasa? Hablan de la ley y que hay que tener un mejor salario, pero se molestan, ¿por qué? Porque quieren subirle el salario a los obreros. Señores, ustedes viven de los impuestos que pagan los obreros, los trabajadores, el dueño de la tiendita, los dueños de esas pequeñas empresas llenas de trabajadores. Es de donde les pagan su salario. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay que pagarles privilegios a ustedes porque, es que somos el Poder Judicial. No, señores. Tenemos a una dentista ganando un salario de magistrada nada más porque es la hija del ministro Aguilar. ¿Saben cuál es el salario de un proyectista? Es decir, el que hace los proyectos de ley y se lo pasa al juez para que lo lea, lo califique y lo firme como sentencia.
una tercera parte de lo que le pagan a la dentista. Esa es otra a la que hay que aplicarle el 214 del Código Penal Federal, por ejercer un oficio para el que no está acreditada con una licencia y una cédula profesional emitida por la Secretaría de Cédulas Profesionales y la Secretaría de Educación. Así de simple. Y todavía el ministro Aguilar se pone a gritar y se ofende porque le digan que tiene una dentista en el Poder Judicial. Y tenemos una bailarina como jueza, porque la jueza Nancy Juárez Salas baila muy bien porque ya se vio que la ley no la sabe aplicar y no la conoce. Yo fui catedrática y ahora soy consejera de alumnos. ¿Y qué les pasa a ustedes, señores? Han violado totalmente la ley para proteger privilegios de unos cuantos. Y luego traen a toda la ristra de borregos que trabajan en el Poder Judicial, desde la que limpia el piso hasta la secretaria del juez. Es que defienden la carrera judicial. Señores, ¿qué están defendiendo? No están defendiendo nada. Porque a ninguno de ellos les dan ayuda para pagar la luz, ni para el transporte, ni para pagar la renta, ni para el menaje de casa, ni le pagan el teléfono celular. A ninguno de ellos. Ni el internet, ni la comida del perro, ni la criada que les limpia la casa. Nada más falta que quieran que les limpien allí por debajo. A ninguno de ellos, pero los traen en un paro, defendiendo privilegios de unos cuantos. ¿Cuántos son los trabajadores del Poder Judicial? ¿Más de 270,000? ¿Cuántos son los que tienen esos privilegios? Menos de 20,000. Si a mí me dieran la autoridad desde el Senado, desde el Congreso en pleno y la presidencia para arreglar este asuntito, se los arreglo en 2 patadas. Número 1, aplico el capítulo completito del Código Penal Federal de la Federación, de Nación de México, válido el día de hoy. Delitos cometidos por servidores públicos, artículos del 213 al 215. Y noten, como pueden ver, no estoy sacando ningún libro. Está todo aquí, señores, está aquí. También les aplicaba la Ley Federal del Trabajo. Capítulo, despido justificado para el patrón por faltas injustificadas. Llevan ya varias semanas en paro, cobrando salario. Y les aplicaba el capítulo de fraude, cobro de lo indebido, porque están cobrando un salario que no fueron a devengar a los juzgados. Así de simple y de sencillo. Y en cuanto a esos jueces que quemaron demandas de amparo, no solamente les aplicaba la de fraude, y les aplicaba el capítulo de delitos, o sea, los artículos 213 al 215 del Código Penal Federal. Les aplicaba el de daño en propiedad, porque un expediente no es propiedad del juzgado, es propiedad del que puso la demanda o la denuncia, y más si aportó pruebas originales. Cometieron un delito grave, daño patrimonial, y las sentencias se van sumando de 3 a 8 años, de 3 a 8 años y de 3 a 8 años, y daño patrimonial son de 5 a 15. ¿Seguimos? Y no les aplicaba la sentencia de forma sumaria, se las aplicaba acumulada, una tras otra, tras otra, tras otra. Así es que se quedan, a mi forma de ver, se quedarían sin derecho a fianza y sin derecho a libertad condicional al cumplir la mitad de la sentencia. O de liberación anticipada. Así de simple. Porque lo que agrava sus delitos es precisamente eso, que son miembros del Poder Judicial y que deben de conocer la ley. En la ley penal y en la legislación mexicana prima una sentencia,
que dice, el desconocimiento de la ley no priva del castigo ni de su cumplimiento. Y señores jueces, ministros y magistrados, no creo que siendo jueces, ministros y magistrados desconozcan la ley y desconozcan que están cometiendo un delito grave que se agrava más en un 50% el que conozcan la ley y el que sean jueces, ministros y magistrados. ¿Ven cómo una simple catedrática de ciudad pequeña, si ustedes quieren, sabe más de leyes que ustedes? No soy ministra, no soy magistrada, no soy juez de distrito. Soy abogada, amparista, penalista, fiscal, agraria y laboral. Por cierto, otro de los delitos que cometió el juez, ¿quién era, madre? ¿El que escondió el expediente de Salinas Pliego? ¿Lainez o el otro? Aguilar. Bueno, no sé si fue Aguilar o Lainez el que escondió el expediente de Salinas Pliego. Ese es otro cargo, señor. Por lo que tanto son de 3 a 8 años de prisión simplemente por faltar a la ley, porque está cometiendo un delito. Artículo 214 del Código Penal Federal. Así que, señores de la Suprema Corte, jueces federales, dejen de estarse haciendo lolos, ni cendejos, como dicen. Cumplan la ley, porque entonces no va a haber Guardia Nacional, no va a haber guardaespaldas que los vaya a proteger del pueblo. Están provocando al pueblo. Y cuando el pueblo se cansa, vienen los linchamientos, vienen los levantamientos y las autoridades mejor ni meten las manos, los dejan actuar. Porque cuando las masas actúan, hay que correr. Buenas tardes y espero que hagan caso a esto y lo hagan viral, porque es una clasecita de leyes que nadie se las va a dar. Los jueces federales están violando la ley de amparo, artículo 61 del capítulo de improcedencias de la ley de amparo. Y al hacerlo, están cometiendo un delito. Capítulo especial del Código Penal Federal, delitos cometidos por servidores públicos. Artículos aplicables del 213 al 215, todas sus fracciones o algunas de ellas, en especial la 3, la 4 y la 5. La 1 también. ¿Ven cómo es de simple? Buenas tardes y hagan de conocimiento público esto. El pueblo debe de enterarse. Disculpen.